Bienvenidas y bienvenidos a este especial de segunda vuelta. Llegando ya al final de la campaña más larga y extenuante de nuestra historia reciente, este especial de El Shot revisa las claves de una elección mucho menos polarizada de lo que aparenta. Vamos a mirar cómo pasamos de la euforia refundacional del 2021 a la exigencia intransigente de orden de este 2025. Vamos a analizar, entre otras cosas, el factor decisivo de los votantes obligados, el colapso del centro político, la gran paradoja de este domingo, una elección donde la izquierda quedó atrapada defendiendo la continuidad, mientras la derecha llegó bien posicionada, pero con una fragmentación que le ha costado disimular. Vamos a recorrer cómo se llegó hasta aquí, la crisis del oficialismo, la fragmentación de la oposición, el rol decisivo del voto obligatorio y la irrupción de candidaturas que desordenaron la primera vuelta. No es solo una elección entre dos nombres, es el retrato de un ciclo que se agota y de otro que todavía no termina de definirse. Vale la pena. El análisis antes de votar comienza ahora. Este es un especial de El Shot. Segunda vuelta. Bienvenidos al Shot con Juan Manuel Astorga. Especial Segunda Vuelta. Estamos llegando al final de una carrera que para la gran mayoría de los chilenos se ha sentido interminable. Si hay una característica que define la política chilena es su ansiedad anticipada. Somos un país que vive en un estado de campaña permanente, donde apenas asume un gobierno, las discusiones de poder ya están especulando sobre quién va a ser el próximo en ocupar el sillón de O'Higgins. Así tal cual. Sin embargo, esta vez, esa dinámica se exageró hasta límites agotadores. Para entender el momento en el que estamos hoy, hay que retroceder hasta mediados del año pasado. Fue en mayo del 2024 cuando se dio el vamos a la discusión presidencial, mucho antes de los plazos legales del CERVEL y a lo que estábamos acostumbrados. El detonante fue el dilema de Evelyn Matei. En ese momento, la figura política mejor evaluada. La alcaldesa quedó enfrentada a una decisión clave: repostularse por Providencia o asumir abiertamente que competiría por La Moneda. Esa definición, que parecía local, terminó siendo nacional. Desde ese momento, la conversación presidencial quedó instalada y ya no paró más. Su decisión de no ir a la reelección para enfocarse en el desafío presidencial obligó a todo el tablero político a empezar a mover sus fichas. El oficialismo tuvo que acelerar la búsqueda de liderazgos, el Partido Republicano activó su maquinaria mucho antes de lo previsto. Eso mantuvo a la política en un estado permanente de campaña. Lo que en otros procesos ocurre en 6, 8 meses, esta vez se extendió por más de un año y medio. Y eso tiene consecuencias. La principal es el cansancio del electorado. Chile viene de 4 intensos años de votaciones, elecciones municipales, de gobernadores regionales, de parlamentarios presidenciales, plebiscitos constitucionales de entrada y de salida, nuevos procesos frustrados, en fin. Todo eso pasó en un contexto de crisis social, de pandemia, de inseguridad y de deterioro económico. La ciudadanía no solo fue llamada a votar muchas veces, fue obligada a discutir permanentemente sobre política, muchas veces sin ver resultados claros. Esta campaña eterna profundizó esa fatiga. La política apareció durante meses como un ruido constante, más preocupada de tácticas que de soluciones concretas. Y para un electorado que ya mostraba desafección, desconfianza y distancia con los liderazgos tradicionales, la extensión del proceso terminó siendo contraproducente. La segunda vuelta llega con una paradoja evidente. Es una elección decisiva, sí, pero enfrenta a una ciudadanía cansada, agotada, menos entusiasta, más escéptica. El desafío, por lo tanto, no es solo convencer, sino volver a conectar con personas que sienten que la política lleva demasiado tiempo hablándose a sí misma. El votante que este domingo va a marcar su preferencia entre José Antonio Kast o Janet Jara no es el mismo de hace 4 años. Es un elector más pragmático, menos idealista y sobre todo mucho más cansado de una clase dirigente que lleva 18 meses en modo campaña, mientras los problemas urgentes del día a día seguían esperando una solución. Bueno, la crisis del oficialismo, en tanto, también tiene algo que decir. Mientras la derecha desplegaba sus cartas, el oficialismo vivía su propio calvario existencial, atrapado en una parálisis que duró meses. Hasta marzo de este año, la izquierda enfrentaba un escenario que era bien desolador. La sequía de liderazgos era absoluta. Ninguna de sus figuras lograba capitalizar apoyo en las encuestas y la única carta que aparentemente brillaba con algo de luz propia, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, decidió restarse de la carrera para asegurar su gestión municipal, dejando al sector huérfano del que aparecía como su mejor competidor. Ese vacío de poder prendió las alarmas en La Moneda y en los partidos de gobierno. El pánico se apoderó del sector ante una amenaza matemática real.
la posibilidad de que la ausencia de un candidato competitivo de la izquierda permitiera que dos candidatos de derecha pasaran a la segunda vuelta, dejando al progresismo fuera de la papeleta del balotaje, algo que nunca ha ocurrido desde el retorno a la democracia. La desesperación fue tal que la izquierda volvió a mirar hacia atrás. Circuló el nombre de Michelle Bachelet, no tanto por convicción, sino más bien como un reflejo de una carencia profunda de liderazgos competitivos. La discusión no fue pública, pero sí bien persistente. Ante la falta de nombres, el pasado volvía a aparecer como refugio. La sola idea evidenciaba la crisis, un sector que gobierna pero que no logra proyectar recambio ni liderazgo presidencial propio. Finalmente el sector logró encontrar una solución mediante una primaria que, contra todo pronóstico, resultó bien exitosa en participación y le dio legitimidad a la candidatura de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que consiguió un triunfo sorpresivo ante la carta más obvia del gobierno en ese momento, la ministra del Interior, Carolina Toá. La campaña obligó a convivir en un mismo comando a dos almas, el socialismo democrático y el eje del Partido Comunista y el Frente Amplio, que durante estos 4 años han tenido roces bien brutales. A uno se le olvida, pero es real. El oficialismo llegó unido a la papeleta, pero dividido en el fondo. Sectores socialdemócratas y comunistas y frenteamplistas quedaron pegados con chicle, obligados a convivir electoralmente pese a desconfianzas mutuas, miradas distintas del país y un desprecio recíproco que, en muchos casos, es mayor que el afecto político que se profesan. La primaria del oficialismo terminó siendo la vitrina de las dos almas del gobierno. Por un lado estuvo Carolina Toá, representante del socialismo democrático, con un perfil más institucional, cercana al mundo concertacionista y vista como la candidata más leal al presidente Boric en términos de gobernabilidad, en los momentos más duros de la crisis de la seguridad. Por el otro lado estaba Janet Jara, la carta del Partido Comunista, que no solo exhibía gestión en el Ministerio del Trabajo, sino que representaba, y por sobre todo, la cercanía ideológica con el corazón del proyecto transformador de Boric. Jara encarnaba el vínculo con la calle y las reformas sociales, sintonizando con la fibra más sensible de la izquierda, que sentía que Toá era demasiado pragmática. Fue una disputa entre la lealtad administrativa y la pureza ideológica. Y mientras Toá y Jara eran el reflejo de esas dos almas del gobierno, en un rincón quedaba reducido a una irrelevancia electoral increíble el Frente Amplio. Parece insólito que el partido del presidente, habiendo ostentado el máximo poder, llegara al final del mandato sin una sola candidatura competitiva propia. Esta orfandad los obligó a una operación que fue desesperada y un poco tardía, convencer casi a la fuerza y a regañadientes al diputado Gonzalo Vinter. El parlamentario, que no tenía en sus planes ser presidenciable, tuvo que asumir una candidatura testimonial. Vinter no fue a la primaria a ganar, sino a cumplir con un deber partidario. Fue en la práctica mandado al sacrificio político solo para evitar la vergüenza histórica de que la coalición fundadora del gobierno no tuviera un nombre en la papeleta. Pero volvamos a la vereda del frente. Ahí la historia de la derecha es la crónica de un fracaso en la gestión del éxito. Si el oficialismo sufría por falta de candidatos, a la derecha le sobraban, pero careció de la generosidad política para resolver ese dilema mediante el mecanismo más civilizado, el de una primaria legal. La incapacidad de Chile Vamos y el Partido Republicano para sentarse a la mesa y acordar una definición conjunta fue, digámoslo así, el pecado original que terminó dispersando los votos y dinamitando la estrategia del sector. Alguien iba a salir perjudicado, herido, y ya sabemos quién. Esta fragmentación tuvo como víctima clara y dolorosa a Evelyn Matei. La alcaldesa de Providencia no fue derrotada por la izquierda, sino por el desorden de su propio sector. Matei corría con una ventaja que parecía irremontable. Durante meses lideró todas las encuestas con una holgura que aseguraba un triunfo tranquilo. Tenía la experiencia, la gestión, incluso la valoración ciudadana. Sin embargo, al no haber primaria, su liderazgo se fue desgastando en una guerrilla de declaraciones cruzadas con los flancos más extremos de su sector, como Johannes Kaiser y especialmente José Antonio Kast, quienes mordieron su base electoral sin que existiera un mecanismo institucional para detener esa sangría. Evelyn Matei perdió una elección que en los papeles y en la calle tenía ganada hace un año. Su candidatura no murió por falta de apoyo popular, sino por asfixia táctica. La derecha subestimó la importancia de la unidad y terminó entregando en bandeja la cabeza de la que hasta ese momento era su mejor carta. Lo que debía ser una coronación se transformó en una pesadilla. Esto demuestra que en política no basta con tener los votos,
También hay que tener la inteligencia para cuidarlos y saber manejarlos. Y mientras tanto el gobierno enfrentó el síndrome del pato cojo mucho antes de lo habitual. En este último tramo la moneda se convirtió rápidamente en un actor secundario en la agenda legislativa, perdiendo el control de la discusión pública. Sin embargo, el presidente intentó compensar esa irrelevancia política con un protagonismo mediático constante y a ratos un poco forzado. Boric no quiso quedarse en la galería, bajó a la cancha una y otra vez para confrontar directamente a José Antonio Kast. Transformó la elección en un plebiscito sobre su propia gestión. Pésimo negocio. Esta estrategia resultó ser un enorme error de cálculo. Con un gobierno mal evaluado en todas las encuestas y una crisis de seguridad que nunca dio tregua, la figura presidencial se volvió tóxica para la propia Janet Jara. Cada ataque de Boric al candidato republicano no hacía más que incrementar el voto opositor y ponerle una mochila de plomo a la candidata del gobierno. Janet Jara tuvo que hacer campaña intentando equilibrar la defensa de un legado cuestionado con la necesidad de diferenciarse del gobierno en el que trabajó. Pese a este escenario adverso, hay que reconocer el mérito político de Janet Jara. Aunque todas las proyecciones indican que este domingo enfrenta una derrota casi segura, la candidata del Partido Comunista logró una victoria estratégica fundamental: salvar los muebles. En un momento en que el oficialismo tenía el temor de quedar fuera de todo, Jara irrumpió con bastante fuerza, derrotó a la maquinaria del socialismo democrático en la primaria y aseguró al menos el paso a segunda vuelta. Puede que su logro no sea la banda presidencial, pero sí haber evitado la humillación histórica de que la izquierda gobernante desapareciera del mapa antes de la segunda vuelta, manteniendo viva la identidad de una coalición que hace solo unos meses parecía desahuciada. Para proyectar mejor el desenlace de este domingo es fundamental entender también que el Chile que vota hoy es un país psicológicamente distinto al de hace 4 años. La elección presidencial del 2021 estuvo marcada por las secuelas del estallido social. Chile venía de una crisis profunda de legitimidad, con desconfianza hacia las instituciones, con rabia acumulada, con una demanda extendida para una transformación. En ese contexto, los ejes centrales del debate fueron la igualdad, la justicia social, los derechos y la promesa también de un nuevo pacto. Pero incluso entonces, esa pulsión, digámoslo así, esa pulsión de cambio convivía con otra necesidad, la del orden. El país pedía transformaciones, sí, pero también pedía estabilidad para que esas transformaciones fueran posibles. Gabriel Boric ganó interpretando ese anhelo de transformación, en un momento donde la ciudadanía estaba dispuesta a correr riesgos para sanar las heridas de la desigualdad. Sin embargo, el péndulo de la historia osciló hacia el extremo opuesto. 4 años después, el paisaje es otro. El ciclo de cambios intensos dejó frustraciones, promesas incumplidas y una sensación bastante extendida de desgaste. La ciudadanía votó, deliberó, plebiscitó y volvió a votar. Y en ese camino el foco se desplazó. Hoy los temas que dominan la conversación ya no son la redistribución ni el rediseño institucional, sino la inseguridad, el control de la migración irregular, la recuperación del crecimiento económico. No es que las personas hayan abandonado la idea de justicia, es que sienten que sin orden no hay justicia posible. La principal diferencia de contexto entre el 2021 y este 2025 es que la agenda de los derechos fue desplazada brutalmente por la agenda de las urgencias. Hoy, los ejes que movilizan a muchos electores son pragmáticos, son crudos. La inseguridad, el control de la migración y la necesidad de recuperar el crecimiento económico. La poesía de la refundación dio paso a la prosa de la supervivencia. Mirado psicológicamente, hoy la gente ya no quiere cambios, una palabra que probablemente se volvió sinónimo de incertidumbre, sino que exige orden. Y aquí entramos en la paradoja más compleja de esta elección. Los estudios de opinión muestran un fenómeno contradictorio pero real. Cuando se le pregunta a los chilenos si valoran el régimen democrático, una amplia mayoría responde que sí, claro. Pero cuando se profundiza y se pregunta, ¿estaría dispuesto a sacrificar ciertas libertades civiles a cambio de garantizar el orden y la seguridad? Esa misma mayoría también dice que sí. El votante actual está dispuesto a tolerar una dosis de autoritarismo si la contraprestación es poder caminar tranquilo por la calle o tener certeza laboral. No se trata de un giro autoritario, no hay que confundirse. Es más bien una demanda de autoridad, que es distinto. La demanda por mano dura ha dejado de ser un tabú
para convertirse en un requisito de gobernabilidad. Y es precisamente en este terreno donde José Antonio Kast corre con ventaja. Mientras el oficialismo trata de adaptarse a un libreto que le es ajeno e incómodo, el candidato republicano es percibido como el dueño natural del atributo del orden. Es evidente que él supo capitalizar mejor el miedo y el cansancio de una sociedad que tras años de turbulencia solo quiere que alguien ponga la casa en orden. Si tuviéramos que definir la primera vuelta del 16 de noviembre en una sola frase sería la venganza de los extremos. Los resultados fueron una cruda radiografía de un país que decidió abandonar la moderación para refugiarse en las trincheras identitarias. Dejó a varios políticos de peso en el camino. En ese escenario, el factor Parisi volvió a ser decisivo. Sin competir en la lógica tradicional, Franco Parisi capturó un electorado desconfiado de la política, transversal en el origen social y profundamente crítico del sistema. Sus votos no fueron ideológicos, fueron emocionales, castigo, distancia y rechazo a la élite. Esa masa terminó siendo demasiado grande como para ignorarla y al mismo tiempo demasiado volátil como para ser controlada. 1 de cada 5 electores votó por él. A ese fenómeno se sumó la irrupción de Johannes Kaiser, que tensionó el flanco derecho del tablero. Su candidatura no estaba destinada necesariamente a ganar, pero sí a marcar posición. Kaiser absorbió voto duro, identitario, desconfiado de la moderación y también de los acuerdos. En la práctica, le quitó oxígeno a Evelyn Matthei y debilitó la posibilidad de que la derecha llegara ordenada a la primera vuelta. Su presencia reforzó la idea de que el electorado conservador ya no se disciplina automáticamente detrás de una sola figura. El fracaso de Matthei es inseparable de ese contexto. Llegó como favorita con alto conocimiento y evaluación positiva, pero enfrentó una campaña sin primarias, lo decíamos, sin un relato común y con competencia interna constante. La dispersión la obligó a pelear votos donde debía consolidarlos y terminó perdiendo una elección que en otro escenario tenía ganada. No fue solo un problema de campaña, fue un error estratégico del sector completo. En el centro, el panorama todavía fue peor. El centro político en Chile parece que ya no existe. Harold May Nichols intentó ocupar un espacio huérfano, apelando a la gestión, al sentido común, a una figura despolitizada. Pero el centro llegó despoblado, sin estructura partidaria, sin redes territoriales, sin un clima electoral que premiara la moderación. En una elección polarizada, o al menos así quedaba la idea, su propuesta quedó sin un anclaje y su votación fue marginal. Y finalmente, la irrelevancia de Marco Enrique Sominami, que confirmó el cierre de un ciclo. Su candidatura pasó casi inadvertida, sin capacidad de instalar agenda ni de movilizar apoyos significativos. Lo que alguna vez fue novedad, terminó siendo repetición. El electorado, que alguna vez lo vio como alternativa, ya no lo reconoció como opción real. Así, la primera vuelta no fue solo una clasificación de candidatos. Fue el reflejo de un sistema político fragmentado, de liderazgos en crisis y de un electorado que votó más por rechazo que por adhesión. Ese escenario explica por qué esta segunda vuelta no es el resultado natural de proyectos sólidos, sino más bien el desenlace de una dispersión que dejó heridos a ambos lados del tablero. Para entender por qué las encuestas fallaron y por qué el mapa político se reconfiguró de esta manera, hay que mirar las reglas del juego. Esta es en rigor la primera elección presidencial que enfrentamos bajo la modalidad de inscripción automática y voto obligatorio con régimen de sanción efectiva. Esto significa que a las urnas concurrió una masa gigantesca de casi 6 millones de nuevos votantes que bajo el sistema voluntario simplemente se quedaban en la casa. La irrupción de este electorado cambió la química de la elección. El votante habitual, ese que iba a votar cuando no era obligatorio, generalmente tiene una identificación política más clara, se mueve por convicciones ideológicas o por último porque siente el deber cívico. En cambio, el votante obligado es un ciudadano despolitizado, muchas veces hasteado del sistema, que va a votar contra su voluntad y cuyo comportamiento es mucho más volátil e impredecible. Este grupo no define su voto por lealtades partidarias ni por grandes debates constitucionales, no. Define su voto de manera visceral y pragmática, en función de dónde le aprieta el zapato. Si el zapato aprieta en la seguridad del barrio o en la falta de plata a fin de mes, ese voto castiga a quien esté a cargo y premia a quien ofrezca soluciones rápidas, aunque sean populistas. Fue precisamente este bolsón de votantes el que revivió a Franco Parisi, el líder del Partido de la Gente, con su discurso antipolítica y sus promesas económicas directas de más plata en el bolsillo.
sintonizó perfecto con la rabia y la urgencia de ese chileno que no lee los programas de gobierno, pero que siente el rigor de la crisis diaria. Este fenómeno explica por qué los discursos moderados o intelectuales rebotan en una pared de indiferencia. El nuevo votante no busca estadistas, busca un gerente de crisis que le resuelva el metro cuadrado en el que vive. Bueno, y vivimos también una paradoja fascinante en esta segunda vuelta. Si uno se queda solo con el ruido de las cuñas, los ataques personales o la virulencia de las redes sociales, podría pensar que Chile está al borde prácticamente de una guerra ideológica. Pero a pesar del tono tan áspero, las frases duras o el permanente fuego cruzado, esta campaña no enfrenta al país en dos modelos de sociedad opuestos. El clivaje que dominó, por ejemplo, la elección del 2021 desapareció. Hoy no se vota entre refundación y continuidad ni entre capitalismo y otro sistema alternativo. De hecho, si uno mira los programas y los discursos con distancia, los candidatos coinciden más de lo que se reconoce públicamente. Ambos hablan de mayor crecimiento económico, creación de empleo, mejora de sueldos, control de la delincuencia y el orden de la migración irregular, y terminar con las listas de espera. Las diferencias existen, pero son de énfasis, de ritmo, de estilo, no de dirección estructural. No hay propuestas de ruptura institucional, no hay cambios de régimen, no hay giros radicales en la organización del Estado, no. El debate se mueve más bien dentro de márgenes relativamente acotados, propios de una democracia que busca estabilizarse después de años de turbulencia. Esto marca un contraste bien profundo con el 2021. En esa elección, la izquierda radical ganó con un discurso refundacional, nueva constitución, superación del modelo, transformación del sistema económico y político. Ese lenguaje hoy día ya no está. La izquierda que compite en esta segunda vuelta es otra, más cauta, más pragmática, más consciente de los límites institucionales y del cansancio ciudadano también. La idea de refundar Chile perdió atractivo y con ella se desvaneció la épica que dominó el ciclo anterior. Curiosamente, de hecho, los aires refundacionales cambiaron de vereda, porque no desaparecieron del todo, pero se trasladaron hacia una nueva derecha que plantea un quiebre con el orden político vigente, critica a la élite tradicional y promete un reordenamiento profundo del Estado, esta vez en nombre del orden, la autoridad y la eficiencia. O sea, la lógica del borrón y cuenta nueva, que antes era patrimonio de la izquierda, hoy aparece en sectores que se presentan como antisistema desde la vereda de la derecha. El resultado es una paradoja, una campaña ruidosa, pero poco polarizada en lo sustantivo. El país no está discutiendo qué sistema quiere, sino cómo hacerlo funcionar mejor. La disputa no es por el destino, sino por el camino. Eso explica por qué el tono se endurece, pero las propuestas no son tan distintas. Esta elección no define un cambio de modelo, define el cierre de un ciclo refundacional y la entrada a una etapa donde el consenso básico volvió a imponerse, aunque los discursos todavía no lo reconozcan del todo. Para cerrar este análisis en este especial de El Shot, habrá que decir también que en democracia las elecciones no se ganan en las encuestas ni en los análisis de expertos, sino cuando se cuenta hasta el último voto. La historia política está llena de sorpresas de última hora y ningún resultado está escrito en piedra. Sin embargo, negar la tendencia sería también una torpeza. Existe un viento global que sopla con fuerza contra los oficialismos. Desde Europa hasta América Latina, la ciudadanía está castigando sistemáticamente a quienes ejercen el poder, cobrándoles la cuenta de la inflación, de la inseguridad y del desgaste post-pandemia. Suele ganar el candidato que no representa al gobierno de turno. Chile no ha sido la excepción. En las últimas 4 elecciones presidenciales, el resultado fue el mismo. Ganó la oposición. En 2010 triunfó Sebastián Piñera tras 20 años de gobiernos de la Concertación. En 2014 volvió Michelle Bachelet luego del primer gobierno de derecha. En 2018 Piñera volvió a la moneda tras el segundo mandato de Bachelet y en 2021, Gabriel Boric fue quien ganó encarnando el cambio frente al desgaste de Piñera. La alternancia se transformó en una constante. La clave está en cómo se percibe a cada candidatura en su momento histórico. En 2021, la izquierda representaba el cambio, la ruptura con un orden cuestionado y la promesa de un nuevo comienzo tras el estallido social. Hoy, 4 años después, ese rol se invirtió. La izquierda, que es la que está ahora en el poder, pasó a ser vista como continuidad, asociada a una gestión mal evaluada y a promesas incumplidas y a un ciclo de frustración más que de transformación. Ese cambio de percepción pesa más que los programas.
La elección no se juega solo entre candidatos, sino entre sensaciones. Cansancio versus expectativa, desgaste versus corrección de rumbo. En ese escenario, la oposición vuelve a correr con una ventaja estructural, no necesariamente porque tenga una propuesta perfecta, sino porque no es el gobierno. Ahora bien, nada está escrito. El voto obligatorio, la movilización final y los errores de último minuto pueden alterar cualquier pronóstico. Pero la segunda vuelta se disputa sobre un terreno inclinado por la historia reciente. Y hoy, como ha ocurrido tantas veces, la pregunta central no es quién promete más, sino quién carga con el peso de gobernar. Bueno, para terminar, esta segunda vuelta no enfrenta a Chile con una disyuntiva épica ni con la promesa de un nuevo comienzo. Llega después de una campaña muy larga, muy desgastadora, marcada por el cansancio ciudadano, en un país que ya probó el cambio y hoy exige que las cosas simplemente funcionen. Los proyectos se parecen más de lo que admiten, las diferencias están en el estilo y en la capacidad de ordenar un ciclo que quedó abierto. Este domingo no se elige un modelo de país, sino una forma de cerrar una etapa. Y como tantas veces en nuestra historia reciente, el resultado dirá menos sobre lo que soñamos y más sobre lo que estamos dispuestos a aceptar. Este lunes 15 de diciembre vamos a tener el habitual resumen de la actualidad con las noticias que importan y con el análisis que sirve respecto del resultado de la elección de este domingo. Así es que nos vemos el lunes en un nuevo capítulo del Shot.